Hola, buenos días. Nos encontramos aquí con el profesor Norman López. Él es neuropsicólogo clínico, doctor en neurociencia cognitiva, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales en la carrera de Psicología de la Universidad de la Costa Cuba. Profe, quería preguntarle, usted como neurocientífico, ¿qué críticas podría hacerle a la neuropsicología? Hola, ¿cómo están? Para mí es un placer compartir con ustedes en la cátedra de Psicología Social Crítica que está a cargo de la profa Aura Cardoso. Un saludo a usted, profesora, y a los estudiantes. Bien, la neuropsicología es una disciplina que es fronteriza a áreas biomédicas y áreas más científicas de la psicología. Digo científicas porque son áreas de la psicología que deben de cumplir las reglas del método científico y utilizar métodos empíricos, que están enfocados básicamente en conocer cuando una persona, producto de una patología neurológica, deviene o sufre una serie de manifestaciones físicas, cognitivas, conductuales o funcionales. O, por el contrario, cuando una persona es valorada a través de unos procedimientos clínicos estándar que incluyen mediciones psicométricas, se puede inferir algún tipo de participación de disfunción o de alteración funcional del cerebro. Eso es lo que básicamente es la neuropsicología, una disciplina enfocada en la evaluación, es decir, en la clínica, enfocada en la investigación y enfocada en la recuperación, mejora o rehabilitación de esos procesos cognitivos asociados con lesiones o difusiones cerebrales. Bien, la neuropsicología está al interior de la neurociencia. La neurociencia es el gran metamodelo científico actual para explicar las relaciones cerebroconductuales o cerebroambientales. Y nosotros, los neuropsicólogos y neuropsicólogas, cada vez entramos con mayor aporte a la neurociencia. Es una disciplina muy interesante, muy potente, que cada vez da un aporte muy significativo al desarrollo de la ciencia, mejorar los indicadores de calidad de vida de las personas y de todos los grupos etarios. Sin embargo, como disciplina, la neuropsicología no está exenta a críticas. Y a mi juicio voy a compartir algunas de las críticas que considero son relevantes. Una de ellas tiene que ver con la formación de las personas que se van a llamar luego neuropsicólogos o neuropsicólogas. Para ser neuropsicólogo requerimos un título de pregrado. Ese título de pregrado en algunos países es excluyente a la psicología, en algunos otros países no es excluyente a la psicología. Un neuropsicólogo o neuropsicólogo puede ser alguien que viene de la fonoaudiología, de la terapia ocupacional, inclusive de la fisioterapia o de la kinesiología, y inclusive la neuropsicología puede provenir de la medicina. Sin embargo, la primera crítica que yo hago es que las personas que se forman en neuropsicología toman programas de posgrado, bien sean postítulos o diplomados, especializaciones o maestrías o magíster, que dan mucha formación, bien sea profesionalizante, contenidos o conocimientos, o bien sea habilidades o formación en investigación. Sin embargo, muy pocos programas de posgrado, para no decir ninguno, ofrecen horas de entrenamiento, porque para que una persona sea llamada neuropsicóloga, neuropsicólogo, necesita generar habilidades profesionales o habilidades clínicas, y los programas de posgrado en neuropsicología no están trayendo esas horas de entrenamiento, lo que se llamaría en inglés como un fellow o un fellowship, es decir, un acompañamiento que es muy común en las residencias de medicina o de posgrado de medicina, donde el estudiante toma un acompañamiento dentro de la residencia para aprender un cuerpo de habilidades. En conclusión, el primer gran punto es que mucha gente que se forma en neuropsicología tiene muy poca experiencia o no ha pasado por programas de entrenamiento, porque en los países de mayores ingresos, por ejemplo, es una condición para
generar una titulación o para certificarse y obtener la licencia que los habilite para generar la práctica clínica neuropsicológica, de tener, además de un título de posgrado significativo, tener un número de horas importante de entrenamiento. Eso en Latinoamérica está en deuda significativamente y casi ningún país escapa. Sin embargo, hay algunas propuestas interesantes en algunos países, inclusive legislación de que para obtener el título haya un tipo de entrenamiento, pero esto todavía es muy escaso, es muy esporádico en la región. Entonces, el segundo punto, como otra gran crítica que a mi juicio, o basado en la revisión, en la experiencia se hace, es el hecho de que la neuropsicología a veces se traduce solamente en aplicar test. Mucha gente que se forma en el área y que practica la clínica neuropsicológica, son meros pasadores de test. Entonces hay una gran diferencia entre pasar un test psicométrico, un test cognitivo o un test neuropsicológico y hacer clínica neuropsicológica. ¿Qué quiere decir eso? Que un neuropsicólogo o una neuropsicóloga clínica debería de ser capaz y debería de tener conocimientos y habilidades en la clínica y en la semiología de los trastornos mentales, que son fronterizos con la psiquiatría, que son fronterizos con la neurología, que son fronterizos con una amplia variedad de enfermedades y desórdenes conductuales o cerebroconductuales. Y muchos chicos o chicas que practican la clínica neuropsicológica no tienen una lectura semiológica de psiquiatría, de neurología o de otras enfermedades. No la tienen y solamente se enseñan a pasar un test, y eso es extremadamente peligroso, porque luego se hacen las extrapolaciones que a veces son descabelladas. Por ejemplo, pasarle un test de inteligencia Wechsler a una persona que tiene una queja cognitiva de memoria, eso es un despropósito. Lo que se ocupa mucho en déficit atencional o en autismo, que es aplicarle un montón de baterías o de test neuropsicológicos para funciones ejecutivas y después extrapolar diagnósticos que no corresponden porque no tienen ningún asidero técnico, simplemente por el hecho de aplicar pruebas cognitivas. Buenos días. Entonces, esa es una gran crítica, ¿no? Hay muchos pasadores de test que no tienen mucha habilidad clínica. Saltando ya al final de la respuesta, diría que una tercera crítica que le hago a la neuropsicología es el hecho de que mucha gente que se forma en neuropsicología necesita saber de la clínica biomédica. Es decir, nosotros cuando hacemos clínica necesitamos entender los exámenes de sangre, los perfiles lipídicos, no necesariamente para hacer el trabajo de un laboratorista, sino para entender esos valores de referencia, porque una persona que va a la consulta puede tener un problema cognitivo y puede ser dado porque le falta una vitamina. Nosotros no vamos a prescribir la vitamina, pero vamos a saber que ese déficit de una vitamina como el B12, como el ácido fólico, puede ser la principal responsable de ese problema cognitivo y no ser un tema conductual, sino un tema biológico que se resuelve derivando a la persona a un médico general o un médico vascular o qué sé yo, cualquier especialista. Necesitamos saber entender imágenes cerebrales, necesitamos saber entender conceptos básicos de la electroencefalografía para poder al menos tener una claridad de lo que le está pasando biomédicamente al paciente. Y necesitamos saber estadística, y la formación en neuropsicología, en metodología y en estadística es muy pobre en Latinoamérica o en la región, por lo cual consideraría que es fundamental que aprendan estas habilidades. Ok, agradecemos al doctor Norman López por sus valiosos aportes acerca de la crítica hacia la neuropsicología. Gracias.